¿Qué ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús? La Biblia habla de su crucifixión, de su sepultura y de su gloriosa resurrección. Pero, ¿qué pasó en ese intervalo de tiempo? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Qué hizo mientras su cuerpo yacía en la tumba? Muchos lo dan por hecho, pero ¿realmente sabemos lo que sucedió en esos 3 días oscuros? Durante siglos, este misterio ha desconcertado a teólogos, estudiosos y millones de creyentes en todo el mundo. Algunas personas aseguran que descendió al infierno, mientras que otros creen que estuvo en un lugar más allá de lo que podemos imaginar. Y si te dijera que la respuesta podría ser mucho más compleja, mucho más profunda de lo que has escuchado hasta ahora, ¿te atreverías a explorarla? Hoy vamos a adentrarnos en los pasajes más enigmáticos de la Biblia para descubrir lo que realmente sucedió. Analizaremos las teorías más sorprendentes, las interpretaciones más curiosas, y haremos preguntas que quizás nunca te habías planteado antes. Porque lo que sucedió en esos 3 días no es solo un misterio histórico, es una verdad que podría cambiar por completo tu comprensión de la muerte y resurrección de Jesús. Suscríbete. Lo primero que sabemos es que la Biblia menciona que, tras su crucifixión, Jesús fue colocado en un sepulcro, pero la Biblia no da muchos detalles sobre lo que ocurrió después. Los evangelios hablan de su resurrección, pero ¿y esos 3 días de silencio? ¿Cómo pudo un hombre tan poderoso, el Hijo de Dios, permanecer en un lugar tan oscuro? En el 1 Pedro 3:18-20 encontramos un pasaje que ha desconcertado a muchos. Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Este pasaje sugiere que, después de su muerte, Jesús descendió a los lugares más bajos, es decir, al reino de los muertos. Pero, ¿qué significa esto realmente? Para muchos, la idea de que Jesús descendió al infierno es una de las interpretaciones más inquietantes y misteriosas del cristianismo. Pero, ¿es eso lo que realmente sucedió? Cuando pensamos en el infierno, solemos imaginar un lugar de tormento eterno, un castigo para los malvados. Sin embargo, la Biblia no habla específicamente de Jesús bajando al infierno en ese sentido tradicional. Lo que algunos teólogos sugieren es que Jesús descendió a un lugar llamado Hades, un reino que no necesariamente es un lugar de sufrimiento, sino más bien un estado intermedio donde las almas de los muertos esperaban redención. Ahora, aquí surge una pregunta fascinante. ¿Por qué Jesús descendería a ese lugar? Algunos creen que su misión allí fue predicar a las almas que vivieron antes de su sacrificio, a aquellos justos que habían muerto sin conocerlo. En ese contexto, su descenso podría interpretarse no como un castigo, sino como un acto de misericordia. Jesús habría ido allí para ofrecerles la salvación, para brindarles la oportunidad de creer en Él y ser rescatados. Pero esto no se queda ahí. Si aceptamos esta idea, nos enfrentamos a otro enigma aún más profundo. ¿Quiénes eran exactamente esas almas encarceladas? ¿Por qué no recibieron la oportunidad de conocer a Cristo durante su vida? ¿Y cómo pudo Jesús predicarles si estaban en un estado de muerte? Algunas teorías sugieren que estos espíritus podrían haber sido los justos de la antigüedad, como los patriarcas, los profetas y otras figuras clave del Antiguo Testamento, aquellos que vivieron antes de la llegada de Jesús. En ese caso, su descenso sería una especie de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un acto de redención que trasciende el tiempo. Por supuesto, esta interpretación no es aceptada por todos.
Algunos teólogos argumentan que el descenso de Jesús es más simbólico, representando su victoria sobre el pecado y la muerte, pero sin implicar una acción literal en el Hades. Para ellos, este acto puede haber sido un símbolo de su autoridad sobre todas las fuerzas oscuras, mostrando que no había ningún lugar, ni siquiera en la muerte, donde su poder no pudiera llegar. Sea cual sea la interpretación que elijas, lo cierto es que la Biblia no nos da respuestas claras y definitivas sobre el destino de Jesús en esos 3 días. Todo lo que tenemos son fragmentos, pistas dispersas y un misterio que parece ocultarse detrás de las palabras. ¿Qué sucedió exactamente durante esos 3 días entre su muerte y resurrección? Algunos dicen que Jesús venció la muerte, descendiendo a los abismos del reino de los muertos, para liberar a aquellos que aguardaban su venida. Otros creen que fue allí a hacer algo más profundo, una batalla espiritual que ocurrió en un plano que solo él comprendía por completo. Y hay quienes sostienen que esos 3 días son un misterio que todavía está por ser desvelado. Ahora, avancemos en una de las teorías más intrigantes y fascinantes sobre lo que ocurrió en esos 3 días. Algunos creen que no solo fue al Hades o al reino de los muertos, sino que Jesús, en esos días de silencio, estuvo involucrado en una lucha cósmica. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Realmente sabemos qué estaba haciendo Jesús durante ese tiempo? ¿O hay algo más grande en juego, algo que no hemos considerado hasta ahora? La Biblia habla en Efesios 6:12 sobre potestades y principados, fuerzas espirituales que gobiernan en las tinieblas. Pero, ¿qué pasa cuando esas fuerzas oscuras se enfrentan al poder de la vida misma? Si Jesús fue al reino de los muertos, ¿es posible que se encontrara cara a cara con esas entidades malignas que se creían invencibles? ¿Estaba Jesús en guerra? ¿Con quién luchaba exactamente? Tal vez no solo con el pecado y la muerte, sino con seres que, hasta ese momento, parecían tener control sobre las almas perdidas, sobre el destino de aquellos que habían muerto sin conocer la luz. Algunos estudiosos sugieren que, durante esos 3 días, Jesús libró una batalla en un plano espiritual, un conflicto invisible entre el bien y el mal, una guerra de dimensiones que nuestra mente no puede comprender completamente. Pero si Jesús luchaba, ¿quiénes eran sus enemigos? ¿Podrían ser esas potestades que la Biblia menciona? ¿Fueron los demonios, los ángeles caídos, o incluso la muerte misma, personificada como una fuerza a derrotar? ¿O había algo aún más allá, algo que no se menciona claramente en las Escrituras, pero que, sin duda, representaba una amenaza para la humanidad? El concepto de un conflicto espiritual es un tema recurrente en las enseñanzas de la Biblia. En Colosenses 2:15 leemos que Jesús, a través de su muerte, despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero, si ya había vencido a estas fuerzas en la cruz, ¿por qué era necesario enfrentarse a ellas de nuevo durante esos 3 días? ¿Qué le quedaba por conquistar? ¿Acaso la victoria final no llegó hasta que Él resucitó, cuando todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba bajo el poder de las tinieblas, fue revelado en la luz de su resurrección? Pensemos en esto un momento. ¿Qué significaba vencedor sobre la muerte? La muerte no es solo un evento físico, es una fuerza que controla, que subyuga, que incluso atrapa las almas. ¿Acaso Jesús, al descender, tuvo que liberar a las almas cautivas en ese reino oscuro? Si fue así, ¿qué significaba realmente para aquellos que estaban ahí? ¿Acaso hubo un momento en el que las almas de los muertos vieron la luz por primera vez? ¿Cómo sería experimentar la resurrección de la mano de Jesús en ese instante exacto, cuando Él atravesó las puertas de la muerte para liberarlas? ¿Y qué pasa con nosotros? Si Jesús fue al reino de la muerte y luchó contra estas fuerzas,
¿No implica esto algo mucho más profundo para nuestra vida diaria? ¿Qué pasa con nuestra victoria sobre el pecado y la muerte si Él mismo atravesó ese valle oscuro para mostrarnos el camino? Tal vez esa victoria no se trata solo de lo que ocurrió en el pasado, sino de un poder presente que nos afecta a todos, hoy, en nuestra propia lucha espiritual. Pero hay algo aún más asombroso. ¿Y si Jesús no solo enfrentó a las fuerzas del mal, sino que también desmanteló las estructuras de poder que operaban en lo invisible, aquellas fuerzas que no entendemos completamente, pero que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana? ¿Qué hubiera sucedido si esa batalla no solo fue por las almas antiguas, sino por la liberación de cada uno de nosotros? ¿Por qué esperar 3 días si no fuera para marcar una victoria definitiva, un triunfo absoluto sobre la oscuridad que nadie antes había conseguido? Al final, este periodo de 3 días sigue siendo un misterio profundo y complejo. ¿Podemos siquiera imaginar la magnitud de lo que ocurrió en ese reino invisible? Lo cierto es que, en esos 3 días, Jesús no solo cambió la historia del mundo, sino que también dejó una huella en las fuerzas espirituales que trasciende cualquier entendimiento humano. ¿Cuántos secretos están aún esperando a ser descubiertos en ese espacio entre la muerte y la vida? Porque, al final, la pregunta más grande es: ¿estamos realmente preparados para comprender todo lo que Jesús hizo en esos 3 días? O, tal vez, el misterio nunca será totalmente revelado hasta el final de los tiempos. Ahora, llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de este misterio: las apariciones de Jesús después de su resurrección. En los Evangelios encontramos varias narraciones de Jesús mostrándose a sus seguidores. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, lo que sabemos es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurrió? ¿Qué sucedió durante esos 3 días en los que su cuerpo estuvo en la tumba? Porque, al final, Jesús no solo resucitó para mostrar su victoria sobre la muerte, sino para revelar algo mucho más profundo. Pero hay más preguntas, mucho más. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días de silencio? La resurrección fue solo el punto culminante de un misterio mucho más profundo. ¿Quién más pudo haber sido tocado por su resurrección, aunque no está registrado en las Escrituras? Quizás hubo personas que recibieron revelaciones, visiones o encuentros con Jesús durante esos días, pero nunca hablaron de ello. ¿Y por qué no? Tal vez algunos de los que lo vieron nunca entendieron lo que estaban presenciando, o tal vez hubo un propósito divino para que no se difundiera más información. Y aquí surge una de las preguntas más impactantes. ¿Y si, de alguna manera, esa resurrección no fue solo para aquellos que vieron a Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de presenciarla, aquellos que murieron antes de su llegada? ¿Acaso la resurrección de Jesús, de alguna manera, abrió una puerta para todos los que ya habían partido, dándoles la posibilidad de conocer la verdad más allá de la muerte? Todo esto nos lleva a pensar en algo aún más profundo, algo que desafía nuestra comprensión. ¿Es posible que estos 3 días, entre la muerte y la resurrección, no sean solo un intervalo de tiempo en la historia, sino un punto de inflexión cósmico que cambió la realidad misma de la vida, la muerte y la eternidad? ¿Por qué la resurrección tiene tanto poder? Jesús no solo venció la muerte, sino que venció lo imposible. Piensa en eso por un momento. ¿Qué significa resucitar de entre los muertos, después de haber sido crucificado, después de haber sido declarado muerto y enterrado? ¿Qué clase de poder puede atravesar las barreras de la muerte y devolver la vida a un cuerpo que ya no debía existir en este plano? Tal vez la resurrección no solo fue un acto de amor y misericordia, sino también una respuesta a algo mucho más profundo. ¿Era la resurrección un acto de justicia divina?
un golpe final contra la oscuridad que había gobernado el mundo? Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Realmente entendemos lo que Jesús hizo cuando salió de esa tumba? Porque en el momento de su resurrección, no solo cambió el destino de un hombre, sino que alteró el destino de toda la humanidad. ¿Acaso lo que sucedió en esos 3 días es algo que no podremos comprender en su totalidad hasta el final de los tiempos? Tal vez la resurrección no fue solo para los que vivieron en ese momento, sino para todos los que vendrían después. Y si los 3 días de silencio, de misterio, de lucha, son el puente que conecta la vida, la muerte y la eternidad de una manera que aún no logramos ver, es posible que todo esto, cada evento, cada misterio, cada pregunta, nos esté llevando hacia algo mucho más grande, algo que tal vez ni siquiera imaginamos, porque la resurrección de Jesús no solo fue un milagro que ocurrió hace 2000 años. Es un eco, un susurro de lo que está por venir, una promesa de que, al final, la luz prevalecerá sobre las tinieblas, la vida vencerá a la muerte, y todos los secretos serán revelados. Pero, ¿seremos capaces de comprenderlo cuando llegue el momento? Y más aún, ¿estamos preparados para lo que vendrá después de la resurrección, después de que todos los misterios sean revelados? La verdad es que lo que sucedió en esos 3 días, entre la muerte y la resurrección, sigue siendo un misterio envolvente. Las preguntas que planteamos, las dudas que tenemos, las teorías que exploramos, son solo una pequeña parte de lo que realmente ocurrió. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, tal vez nunca podamos comprender completamente lo que sucedió en ese intervalo de tiempo. Pero una cosa es cierta, la resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, es el principio de algo que aún está por suceder, de algo que continúa transformando el mundo y nuestras vidas. Y la invitación sigue abierta. ¿Vas a seguir explorando este misterio? ¿Estás listo para descubrir más, para adentrarte aún más en lo desconocido? ¿Te atreves a mirar más allá de la muerte y los velos del tiempo? Porque lo que Jesús hizo en esos 3 días no solo cambió la historia, cambió toda la realidad. Y tal vez, solo tal vez, todavía estemos viviendo en los ecos de ese misterio. ¿Qué harás tú con esta revelación? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Tienes una teoría? ¿Tienes preguntas que aún no hemos tocado? Déjalas en los comentarios, porque este misterio, amigos, recién empieza. Si te ha fascinado este viaje a través del misterio, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que nunca te pierdas más enigmas como este. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos más secretos antiguos que cambiarán tu forma de ver el mundo para siempre.